Hola amigos, te habla Guillermo Sáez y en este video arrancaremos con un conocimiento basado, digamos, desde la epistemología hasta la preparación mental de un deportista. Por consiguiente, hablaremos un poco de lo que son los conceptos de epistemología, que no es otra cosa que el estudio de cómo elaborar el conocimiento, es decir, hablaremos en este video básicamente de cómo cognitivamente el sujeto aprende, se desarrolla y va comprendiendo el proceso de conocimiento desde temprana edad hasta edades, digamos, en procesos hipotéticos deductivos que tienen que ver con edades sobre los 12 años. Por consiguiente, se genera un proceso filosófico del cual sustituye y sustenta el conocimiento, básicamente y predominantemente por Bernard Rause, del cual en la última obra filosófica introduce el concepto del conocimiento como epistemología. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? Quiere decir que en base a filósofos se pudo generar el concepto de lo que era el conocimiento propiamente dicho, como un concepto de relación, pero también como la base del poder ante la predicción de los procesos facto, es decir, del hecho. Por consiguiente, el conocimiento es una relación entre el objeto y el sujeto, pero subjetiva. Subjetiva de acuerdo a cánones propiamente tal en su formación. Y hablo de esto porque la elaboración de un deportista tiene que ver con estos cánones de, digamos, del conocimiento. Una breve reseña es, mencionar las obras, digamos, de Grecia, en donde parte el conocimiento, entre un idilio del nacimiento de la religión, la magia, la superstición, la filosofía y la ciencia. Por consiguiente, estas tres variables que he mencionado, o estos procesos del cómo el conocer, nacen en un idilio mancomunado entre estos cuatro fenómenos del conocimiento. Por consiguiente, y paralelamente, y después de un tiempo, Newton con sus leyes generales comenta el concepto de ley, y cuando habla del concepto de ley, lo que dice es que si bien Dios domina, ¿verdad?, para la teología, y para todos los que emigraron de Grecia al Irak y a Bagdad, donde se formó el primer centro intelectual relacionado con la medicina, que por lo demás habla mucho de lo que es el deporte, y se genera, ¿verdad?, un proceso de conocimiento desde Irak y Bagdad, donde finalmente esta gente empieza a traducir los textos filosóficos principalmente. Una vez que ellos tuvieron que emigrar de Grecia, digamos, los intelectuales, a Irak y Bagdad, de hecho formaron después, Bagdad formó el califato de Córdoba, entonces generó la potencia del conocimiento propiamente dicha. Y es allí donde se empiezan a hacer los estudios más grandes de la humanidad, en donde posteriormente aparece Newton con un antes y un después, generando la propuesta de las leyes naturales. Entonces, si bien cuando hablamos de leyes naturales basadas en la física, es ahí donde aparece, digamos, el cómo nosotros, evidentemente, a la fecha aprendemos. Es decir, desde la física, desde el átomo, desde las partículas. Y propiamente tal, existen diferentes autores de los cuales voy a hablar inmediatamente. Y vamos a partir y vamos a arrancar con una forma de comprender el conocimiento a distintas edades. Bien, bueno, entonces arrancaremos con la presentación. Bien, si ustedes pueden ver, la presentación habla de lo que es la epistemología. Y la epistemología es el estudio del conocimiento, es decir, cómo aprende el sujeto parcialmente. He podido dimensionar exigencias tácticas en niños de menos de 7 años, 8 años, y la verdad es que no tiene ninguna relación en cuanto al proceso en donde el niño empieza a interactuar. Desde esta forma, el conocimiento nace desde una apreciación intuitiva, declarativa, indirecta y filosófica, desde el empirismo y otras bases que lo sustentan, y que aprender es parte de un proceso sujeto al propio sujeto y con diferentes posibilidades del conocimiento originadas básicamente en el racionalismo, en el empirismo y en el entrenamiento.
En base a eso, y por consecuencia, la investigación acerca de estos procesos fue predominantemente por un autor conocido, digamos, por muchos, que es Jean Piaget, y que básicamente se refiere a lo que Bernard Rauser, en el libro, uno de los más libros, Realidad y Existencia, creo, habla de lo siguiente: para el sentido común científico es obvio que solo se conoce una parte infinitesimal del universo, que hubieron épocas incontables en las que no existió ningún conocimiento y que probablemente habrán otras incontables edades sin conocimiento cósmica y casualmente. El conocimiento por consecuencia es el elemento sin importancia del universo. Una ciencia que omite mención de su ocurrencia padecerá de una insuficiente imperfección. Bueno, comprendemos que la epistemología, por consiguiente, es el proceso en donde es el proceso de estudio de la rama filosófica que estudia el conocimiento, es decir, cómo aprende el sujeto desde sus creencias, verdades y apreciaciones. Por consiguiente, el conocimiento, en la base actual y después del paralelo que hizo Newton, es parte de la física, es decir, cuando hablamos de traslación, torque, rotación, circunducción, inclinación, anteversión y otros términos comunes en el ejercicio de la educación deportiva, hablamos del concepto sustentado en la física. Que por lo demás la física también es muy cuestionada, porque Bernard Rauser también habla del mundo imaginario de la física, es decir, la paleta donde se golpea no es la paleta, sino que un conjunto de átomos, moléculas y partículas, etcétera, etcétera, que finalmente en el mundo imaginario nos hacen creer que es la paleta, pero en consecuencia la interpretación del mismo con el sujeto puede ser muy distinta. Bien, ¿por qué aparentemente una presentación tan rara, podríamos decirlo, de lo que es el taekwondo? Y no es rara, porque el taekwondo no es otra cosa que la relación entre el sujeto, el practicante, el estudiante y el profesor, y en base a eso se generan los diferentes procesos. Por consiguiente, la teoría cognoscitiva de Jean Piaget, eh, que es un sueco, si no más me equivoco, eh, eh, promueve y apuesta a un proceso sensorial y pensante, e incluso después llega al proceso hipotético deductivo que nos conforma en el cómo aprendemos los seres humanos. Es decir, que en términos simples no es posible ni factible ni necesario generar procesos tácticos a edades tempranas. Es más, el autor propone que dentro de su teoría muy corroborada y analizada por expertos, de 0 a 2 años el sujeto está en una etapa sensorio-motriz o sensorio-motor, que en un sentido simple habla de ejercicios, digamos, de conocer su cuerpo en el espacio, más no de poder tener un razonamiento operante en el proceso del desarrollo. Empieza a experimentar, empieza a tener una relación con los objetos, a manipular, a una conducta intencional entre 8 y 12 meses y a explorar. ¿Qué ocurre en esta fase? Hay niños que generalmente hasta los 2 años empiezan, por ejemplo, a usar andadores, de los cuales la relación temporoespacial no se desarrolla porque evidentemente el niño no es capaz de percibir desde la cintura hacia abajo. Y generalmente, en tendencia, se ha demostrado en algunos estudios que producen errores garrafales a la hora de después tener un desarrollo motriz óptimo. Hay un retardo motor en muchos niños, incluso sensorial. Hay un reflejo que se llama el reflejo plantar, que todos los niños a los 2 años deberían tenerlo muy desarrollado, pero sin embargo cuando hay una poca estimulación no se desarrolla y por consecuencia el futuro en la formación de ese niño, que idealmente tiene que moverse y practicar algún deporte en su proceso educativo, es equívoco o le cuesta mucho debido a que los reflejos no existen en él y en posterior al desarrollo motor coordinativo no existe. La coordinación nace en la manipulación de objetos, en la traslación de un objeto. Ahí nace la coordinación. Entonces, es fundamental en el desarrollo sensoriomotor e incluso en el desarrollo del sistema nervioso empezar a ya generar estímulos o subestímulos para
evidentemente tener un niño con las habilidades motoras eh, acorde a su desarrollo. Cabe destacar que hay procesos genéticos, pero también se pueden modificar en base a la estimulación temprana. Nos encontramos en un periodo también preoperacional que habla Jean Piaget de los 2 a los 6 años, que ya en algunas academias podemos ver cómo los niños de 6 años están involucrados en el taekwondo. En esta etapa, periodo preoperacional, son periodos del juego, son periodos del estudio de la semiología, es decir, del estudio de los símbolos, cómo la relación del niño con el objeto va quedando incorporada en la memoria y de esa forma reconoce un ambiente, digamos, propicio para la actividad y para su desarrollo motor más eficiente. Son propicios al juego simbólico, la concentración, la intuición, el animismo, el egocentrismo y la imitación. Es un periodo donde los niños evidentemente aún no comprenden el desarrollo social completo, lo que finalmente genera un egocentrismo en su etapa, es decir, creen que el mundo gira alrededor de ellos. Evidentemente algunos quedan pegados en esa etapa. Bueno, los juegos simbólicos, por ejemplo, juguemos a que tú eres el perrito, yo soy el gatito, bueno, todos esos procesos simbólicos relacionables con el ambiente son parte del proceso pedagógico del profesor. Indiscutiblemente todos los procesos de pedagogía tienen que ver con el cuándo es cuál para cada cual. Por consiguiente, la colaboración y la simbiosis entre estas propuestas de pensadores son necesarias. Y aquí es donde no caben, digamos, ninguna otra profesión que no sea la de educador, por cuanto el cuándo es cuál para cada cual es pertinente al profesor, más no al instructor o al, digamos, o al profesional de otra área. Porque muchas veces nos vemos en esa que el concepto de entrenador abarca tanto que hay filósofos haciendo clases de taekwondo y que obviamente sí se da porque hay un instructivo de la Kukkiwon que te permite hacer eso, pero evidentemente quién es la persona más razonable no podemos negar que es el profesor. Bueno, en este concepto, la construcción de diferentes esquemas sobre la realidad es una señal que la inteligencia del niño está desarrollando, por cuanto incluye la asimilación, la acomodación y el equilibrio. Es decir, cuando muchas veces pensamos que un niño no es capaz de hacer el ejercicio, erróneamente no contemplamos las diferentes fases del desarrollo constructivo cognitivo, por cuanto el niño no es que, en definitiva, genere mal el ejercicio a temprana edad, es que básicamente no cumple la estética que nosotros solicitamos, pero también el niño es capaz de adaptarse a esas posibilidades, generando una ruptura entre la necesidad del profesor estética muchas veces o técnica a las posibilidades del propio sujeto acorde al esquema corporal que pueda tener él y a la facilidad que se le pueda dar cognitivamente dentro del proceso de colaboración motora o sensoria motriz. Es decir, en niños, por ejemplo, de operaciones concretas, ya cuando empiezan a formar suma, resta y empiezan a compartimentar el espacio, el niño disfruta de palabras, de experimentación de la actividad lingüística. Entonces, la mejor relación y es donde el niño empieza a inmiscuirse con el deporte desde los 7 hasta los 12 años, en donde tiene un pensamiento de operaciones concretas, es decir, el niño es capaz desde los 11 años más o menos, es decir, entre la mitad, el promedio de entre 7 y 12, generar un pensamiento deductivo. Ya en las operaciones formales desde los 12 años, el pensamiento que postula Newton es evidente y es desarrollable, el pensamiento, es decir, hipotético-deductivo, donde Newton postula con las leyes de la física, en donde si tú, por ejemplo, no llegas bien al peto, evidentemente es posible que recibas un contraataque del adversario y todos esos pensamientos hipotéticos deductivos se empiezan a dar a esa edad. Es fundamental comprender estos procesos del autor Jean Piaget, que postula a que, digamos,
cada fase tiene que tener su procesamiento. Por eso que evidentemente en niños no es bueno adelantarlo a etapas. Hay muchos entrenadores que apuestan a adelantarlos de categoría menores de 12 años y la verdad que ellos no tienen un razonamiento operante necesario para la formulación de ideas desde el razonamiento hasta la aplicabilidad del mismo. Por consiguiente, se hace muy nefasto adelantar los procesos eh, somatocognitivos, al punto de que muchas veces muchos entrenadores creen tener la función física corporal, pero no tienen la herramienta cognoscitiva del mismo. Es necesario estudiar lo que es el conocimiento y cómo las fases te llevan a identificar de mejor manera el cuándo es cuál para cada cual. Por consiguiente, la discusión y conclusión de estos temas es que el niño que vemos en la pantalla izquierda no es capaz de generar un razonamiento operante lógico de este deporte que tanto se necesita. Ya en la imagen de abajo a la izquierda inferior, en el niño ya es posible que empiece a razonar, a comprender el proceso. Yo pienso que el desarrollo somatosensorial es fundamental en las etapas donde sale la imagen con el cuadro negro, pero también es fundamental estimularla de buena forma a través de los procesos de semiología, es decir, del símbolo. Aquí cabe, en esa etapa, en la primera, cabe el juego que se está desarrollando en Colombia, que tiene que ver con este juego de naipes que te enseña del taekwondo, porque a través de símbolos te va orientando. Eso tiene una connotación referencial, tema muy relevante. Ahora bien, cuando muchas veces nos planteamos en una exigencia táctica, evidente, en los niños sobre todo, evidentemente no encontramos resultados idóneos. Muchas veces la forma del por qué obtiene el triunfo el deportista no es básicamente por los procesos tácticos. Recordemos que la táctica es la aplicación de una técnica en un determinado momento. Lo que significa, en términos generales, digo yo lo que es la táctica, que depende de muchos factores que obviamente no voy a hablar en este video, pero cuando vemos, por ejemplo, una ejemplificación de menores de 12 años, nos encontramos con este video, por ejemplo, en donde podemos apreciar que ellos rondean los 12 años, 10 años, entre 10 y 12, y si se dan cuenta, adelantando el video, si adelantamos el videito, ¿verdad? Nos encontramos con una operación táctica muy precaria, pero sí hay una aplicación X, digamos, determinante. Y cuando hablo de la aplicación táctica precaria, no estoy diciendo que la estética sea pobre, estoy diciendo que el razonamiento operante es pobre. Es decir, que el niño puede desarrollar una variabilidad técnica importante, pero no quiere decir que el procesamiento cognoscitivo se esté desarrollando. Por consiguiente, claro, la variabilidad va a ser amplia, pero no va a ser el razonamiento lógico de igual forma. Y eso se puede comprobar de la siguiente manera. Cuando el niño sale del, del combate, se pueden generar entrevistas semiestructuradas, preguntando, por ejemplo, con qué técnica mayormente te atacaba el adversario, cuál fue la técnica en el minuto tanto que te atacó. Entonces el recuerdo del mismo desde el procesamiento y la memoria táctica o el pensamiento táctico no es tan desarrollado, por lo cual obviamente la estética de la táctica es amplia, pero el razonamiento y la conclusión de los datos del mismo, es decir, el razonamiento operante mental, es pobre, de acuerdo a la edad, no en el caso, digamos, de los adultos que básicamente van comprendiendo todo. Bien, eh, nada, mira, decirte que el proceso, obviamente, este, el proceso necesario para desarrollar los procesos tácticos es parte desde el razonamiento hipotético deductivo, donde nace a partir de los 12 años promedio en adelante. Evidentemente la forma de estimular esto es fundamental, pero yo pienso que no hay que apresurarnos, es decir, no porque el niño esté fuerte y no porque el niño sea rápido y sea compacto y sea activado neuromotrizmente, vamos a subirlo de categoría o vamos a exigirle más. No. Lo necesario es que el niño comprenda de buena manera, desde el pensamiento hipotético deductivo, cómo se tiene que desarrollar el combate y el recuerdo del combate es fundamental. Voy a dar un dato no menor. Es muy pertinente que los estudios futuros y los entrenadores inviertan
en el recuerdo táctico de los niños, potencializando de tal manera la habilidad táctica en el desarrollo del combate. ¿Qué más te puedo decir en términos simples? Para no, digamos, ahondar en lo que es el proceso táctico, el procesamiento del conocimiento es fundamental y no se entrena solamente con el combate ni solamente tirar técnicas de pierna, se entrena muchas veces con preguntas, se pueden hacer ensayos de combate y se les puede preguntar después del combate cuál fue la técnica predominante del adversario, cómo solventaste los problemas X. Entonces llevarlo a la duda, a la mayéutica que le permita establecer esos criterios posteriormente de análisis. Obviamente comprendiendo este, la edad, aunque cabe destacar que en adultos esto también es muy pertinente porque muchas veces hay adultos que eh, tienen el logro no por necesariamente por un desarrollo táctico mental mejor, sino que por una variabilidad técnica y una habilidad física, más que una habilidad mental. Yo recuerdo haber hecho un estudio hace muy poco, digamos este año, el año 2018, en Medellín, y claro, podían muchos deportistas identificar o determinar, no, más bien identificar es el verbo, la táctica predominante del adversario, pero lamentablemente no podían solucionar el problema. Es decir, yo sé que el rival me está atacando con un jab chagi profundo, por ejemplo, y sostenido en todo momento, pero no soy capaz de salir de esa problemática. ¿Por qué? Porque si bien pienso, tengo el pensamiento hipotético deductivo desarrollado, pero no logro porque la condición motora para la solución de problemas es pobre. Te dejo un abrazo, Guillermo Sáez.